Un saludo muy especial a los estudiantes del curso de pastores de la iglesia Senti City. En el presente video vamos a desarrollar nuestra lección número 3 de la materia Evangelios Sinópticos. En esta lección, la lección 3, que la hemos denominado Particularidades de los Evangelios Sinópticos, vamos a revisar, a hacer una mirada rápida de una cuarta crítica, de una cuarta forma de estudio de los evangelios sinópticos, y es la crítica literaria. En los acercamientos anteriores, los tres que vimos, la crítica formal, la crítica de las fuentes y la crítica de la redacción, pues las dos primeras se centraban en procesos anteriores a la escritura. Dejaban de lado completamente a los evangelistas. La tercera de ellas, la crítica de la redacción, pues se ocupa más de los énfasis y de los intereses teológicos que los evangelistas plasmaron en sus escritos. Esta cuarta, la crítica de la redacción, se centra en el texto en sí. Deja de lado completamente los estudios o las cosas que tienen que ver antes de la escritura para centrarse, como les digo, en el texto. Y vamos a revisar un segundo elemento que tiene que ver con la forma como los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas plasmaron el ministerio del Señor Jesucristo como un desarrollo geográfico norte-sur. Y es algo que pues los identifica claramente y que los diferencia respecto al Evangelio de Juan. Vamos entonces eh, a entrar, digamos, de lleno en nuestra lección y, como les digo, vamos a ver esa fase que tiene que ver con la etapa de la composición, de la cual se ocupa la crítica literaria. Para avanzar en lo que tiene que ver con la crítica literaria, vamos primero a, digamos, presentar algo que tiene que ver específicamente con la palabra evangelio, para después pasar a revisar lo que se ha dicho acerca de el género de los evangelios. Sobre la palabra evangelio, lo primero que hay que decir es que aparece 107 veces en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera 60. Esta palabra como tal, la palabra evangelio, siempre aparece en frases como el anuncio del evangelio, como el evangelio del reino, como la predicación del evangelio. Nunca está referida a los textos como tal. Es decir, los textos de los evangelios nunca hablan de ellos como textos. Siempre que hablan del evangelio se refiere a la obra de salvación en la persona y en la obra, valga la redundancia, del Señor Jesucristo. ¿Ya? Es decir, el evangelio se predicó, se anunció, se creyó en él antes de escribirse. Claramente, el evangelio como obra, lo que es el evangelio verdaderamente, trasciende los escritos de los evangelios. Por eso hablar de su género es tan complejo. No hay antes de los escritos de los evangelios algo que se haya ocupado de algo similar. No se encuentra en la literatura antigua. Por eso es complejo hablar del género de los evangelios. En los primeros años de la iglesia cristiana, es decir, en la segunda mitad del siglo I y en las primeras décadas del siglo II, es muy plausible que la iglesia, para diferenciar los escritos aceptados sobre la obra y sobre la vida del Señor Jesucristo, para diferenciar esos textos, pues les pusieran títulos. Y entonces, así fue como empezaron a llamar al Evangelio según San Marcos, al Evangelio según San Mateo, según San Lucas y posteriormente Evangelio según San Juan, ¿cierto? Así fue como la palabra evangelio llegó a designar los escritos, pero eso fue tiempo después de ser escritos. Entonces, sobre la discusión del género literario de los evangelios, pues hay quien considera que esto es algo muy importante, identificar el género.
Básicamente, y tienen un argumento que digamos es aceptable, porque esa identificación del género va a afectar o va a impactar la interpretación de estos textos. Un ejemplo, la frase "el corazón es el centro de todo" significará algo en un texto de anatomía, va a significar algo muy distinto en un poema y va a significar algo totalmente distinto si está como nota al pie en un mapa, ¿ya? Por tanto, sí es importante cómo se clasifique un texto para llegar o que va a impactar la interpretación del mismo. En ese sentido, si se identifica los evangelios como históricos, los milagros del Señor Jesús van a ser tenidos en cuenta de cierta forma. Si se identifican los evangelios como narrativa teológica, el lector va a acercarse a ellos de otra manera. ¿Estamos? Entonces, los intentos por identificar, digamos, los evangelios, los inició un teólogo alemán, un señor que se llamaba Carl Ludwig Schmidt. Ahí los alemanes me perdonan la pronunciación. Este señor fue un teólogo de la Universidad de Bonn y de la Universidad de Basilea. Vivió hacia la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Él fue un pionero en la crítica formal y decía acerca de los evangelios que eran literatura popular. No los consideraba como obras literarias. Eso básicamente porque, según él, siendo un crítico formal, atendían todas las características de las reglas típicas de la transmisión oral. Eso decía Smith. Otra mirada la hizo un señor Charles Dodd. Él fue un teólogo y un ministro congregacionalista, profesor de la Universidad de Manchester y de Cambridge, teólogo inglés. Él vivió también a finales del siglo XIX y bien entrado del siglo XX. Él los describía, comillas, como el reflejo exacto de la predicación cristiana temprana, el querigma. Este término, querigma, él fue uno de los que lo popularizó. Y decía de los evangelios que eran la última etapa de una tradición oral. No los consideraba Dodd como creaciones literarias consistentes. A partir de estas dos miradas, pues se han desarrollado muchas otras. Pero esto se los traigo para ilustrar básicamente el hecho de que hoy está muy extendido que los evangelios no encajan en ningún género literario antiguo, que son únicos. Sin embargo, pues hay quien insiste en ubicarlos en alguna categoría. Y entonces hay quien los ubica como historiografía, sobre todo cuando hablan acerca del escrito de Lucas y lo relacionan, o mejor, lo toman en conjunto con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy considerado, digamos, hoy en día, extendido, el hecho de que son básicamente dos tomos de un mismo texto, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay también quien los ubica como biografía antigua, hay quien los ubica como literatura popular, como lo hacía Smith, y hay quien los ubica como aretología, que es básicamente una literatura de la virtud o literatura que referencia hechos virtuosos o prodigiosos de parte de un héroe. Pero como le digo, es extendido el hecho de que los evangelios son únicos, no encajan en un género literario específico. ¿Qué podemos decir acerca de la crítica literaria como tal? Bueno, hay un texto que está en la bibliografía, está allí en la plataforma, bueno, básicamente el primer capítulo de ese texto, de unos señores de Carson y Moo. El libro es Una introducción al Nuevo Testamento.
ellos en ese primer capítulo, pues hacen un trabajo muy, muy interesante sobre los evangelios sinópticos. Allí, pues de una forma extensa, profunda, pero también asequible, hablan de todo esto que yo les he hablado. Gran parte de esto que les estamos hablando de la crítica literaria, pues lo he recogido del trabajo de Carson y Moore. Ellos hablan que la crítica literaria tiene que ver con aquellos acercamientos contemporáneos que realizan un estudio serio sobre la forma como los evangelios funcionan como obras literarias, ¿ya? Es decir, la crítica literaria mira los evangelios como obras literarias. En ese sentido, ¿qué podemos, digamos, señalar acerca de las características de la crítica literaria? Dos elementos, digamos, importantes. Primero, dejan de lado la preocupación por lo que antecedió a la escritura, lo que tiene que ver con la crítica formal y la crítica de las fuentes. Para ellos, para los críticos literarios, eso no lo miran, no es de su interés. Y se centran, como les digo, en el texto tal como es. Básicamente toman el texto y lo único que revisan es eso, el texto. Buscan descubrir el funcionamiento de los evangelios como textos autónomos para ver cómo desarrollan el argumento y los personajes. Insisto, lo miran como una obra literaria y por tanto una obra, un texto que tiene un argumento o unos argumentos y unos personajes. ¿Cómo desarrollan eso? Eso es lo que revisa la crítica literaria. Y algo que pues es bastante complejo, que hay que tomar con mucho cuidado, y es el hecho de que el contexto histórico, las fuentes, el mismo autor, las circunstancias del autor y su entorno, pues no son importantes para la crítica literaria. Su preocupación es la narrativa, qué narra el texto, qué es lo que subyace en el texto, el significado que está allí en ese texto. Y obviamente revisan las estructuras profundas que la narrativa revela. Esto lo exponen también Carson y Moore allí en esa misma cita. ¿Cuáles son las metodologías y cuáles son las técnicas que emplea la crítica literaria? Bueno, por un lado está el método estructuralista, el estructuralismo, que básicamente es un enfoque, es una filosofía de investigación, un método de investigación social. El estructuralismo, pues no podríamos hacer aquí una gran disquisición acerca de esto, pero básicamente el estructuralismo interpreta los elementos que estudia en su relación con un sistema más amplio. Los estructuralistas consideran que los seres humanos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que escribimos, lo hacemos a partir de estructuras. Entonces, los estructuralistas, en el caso de la crítica literaria, buscan patrones estructurales que subyacen en el texto. El estructuralismo pues impactó la psicología, impactó la economía, la sociología, la arquitectura. Es, como les digo, un enfoque filosófico que impactó mucho desde la segunda mitad del siglo XX para acá. Y como le digo, pues busca revelar y organizar los elementos constituyentes del pensamiento y de la cultura humana. Y casi siempre lo hace a partir de estructuras binarias, es decir, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, lo tangible y lo intangible, lo consciente y lo inconsciente. Eso respecto al estructuralismo. También algunos críticos literarios utilizan el análisis del discurso y la crítica retórica. Ambos estudian el lenguaje en su contexto colectivo, en su contexto social. Básicamente se diferencian en que el análisis del discurso busca
o está interesado en estudiar los intereses, en estudiar los propósitos, las tesis que desarrollan los discursos y los textos. Mientras que la crítica retórica está más interesada en la forma como se construye el discurso, cómo esa construcción llega a impactar a las personas, cómo persuade, cómo conmueve. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con, un movimiento que surgió después del estructuralismo. Hacia los años 60, como una reacción al estructuralismo, apareció algo que se conoce como el postestructuralismo dentro del mundo de las ciencias sociales, dentro de la filosofía y dentro de la sociología. El postestructuralismo fue una reacción al estructuralismo, básicamente cuestionando esas oposiciones binarias de las cuales pues, exponía el estructuralismo. Rechazan la autosuficiencia del estructuralismo. Y de allí, de ese postestructuralismo, una corriente muy importante es el deconstruccionismo, que también lo emplean muchos críticos literarios. El deconstruccionismo no es un método propiamente, es una forma de ver el mundo. Y pues básicamente es una revisión de todas las afirmaciones. Los deconstruccionistas lo que dicen es que no es factible precisar el significado de un texto o de una parte del texto, porque cada lector puede hacer su propia interpretación. Es decir, un mismo texto puede significar n cosas y puede tener n interpretaciones. Eso, desde el punto de vista de los estudiosos del Evangelio, pues es una posición pues bastante compleja. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la crítica literaria? ¿Qué elementos hay que resaltar? En primer lugar, vamos a decir dos cosas positivas. Uno, la crítica literaria tiene una inquietud legítima al centrarse en el texto, ¿sí? Al centrarse en lo que efectivamente quedó plasmado en el papiro, en el pergamino que hoy nos llega a nosotros en papel, ¿cierto? Y eso es rescatable frente a lo que hicieron la crítica formal, la crítica de las fuentes, incluso la crítica de la redacción, en donde el texto como tal no era lo central. La identificación de las relaciones narrativas, de los patrones de los textos, ¿cierto? Puede ser algo de lo cual el estudioso de los evangelios puede tomar, puede verse enriquecida el estudio de los evangelios al mirar cada uno de los evangelios como una parte de algo mucho más integral, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los evangelios, que son 4 miradas de la obra de salvación, de la obra del Señor Jesucristo. Estos dos elementos son positivos, pero la crítica literaria, digamos, de hoy en día, tiene elementos un tanto complejos. Eh, Obviamente esto va a depender mucho de qué método utilice el crítico literario. Como les digo, en algo tan amplio del estructuralismo, postestructuralismo, deconstruccionistas, análisis del discurso, allí se pueden encontrar muchos enfoques y muchas miradas, obviamente. El punto es que algunos críticos con pensamiento radicalmente posmoderno cuestionan la capacidad y aún la utilidad de descubrir el significado original de un texto. Y eso, pues al estudiar el Evangelio, para nosotros los cristianos resulta particularmente, pues complicado, ¿ya? Para algunos, el significado que contiene un texto no tiene relación con un escritor específico, con un momento específico, por ejemplo, de la historia,
con una comunidad específica concreta. Y pues cuando se ignora esto, ciertamente se desconoce que los evangelistas fueron personas concretas, seres humanos concretos en un contexto histórico específico y que desarrollaron también énfasis particulares, singulares. Desconocer estos contextos es realmente pues complejo, para no darle otro término, para no darle más adjetivos. Eh, para muchos críticos literarios, lo importante es el efecto que tiene el texto en el lector, sobre el lector y sobre el intérprete moderno. Por tanto, el contexto del autor y del escritor no importa tanto, mientras que el contexto del lector sí. Y entonces por eso surgen interpretaciones de yo siento, a mí me parece, yo veo aquí, ¿sí? Eh, y eso incluso puede llegar a derivar en elementos ya pues complicados, porque cada quien puede hacer una interpretación desconociendo lo que los escritores, lo que el autor original quería transmitir. Esto lo que configura básicamente es un vuelco en la teoría de la interpretación. Y entonces se parte desde una exégesis basada en el autor, ahora a una exégesis basada en el lector, aceptando pues cualquier interpretación. Eh, lo que el autor quiso transmitir verdaderamente no importa. Importa es lo que el lector siente y cómo toma el texto en este tiempo. Como les digo, esto es algo particularmente complejo. El rechazo entonces de los contextos históricos es de mucho cuidado. El rechazo de los contextos de lo que era el Israel del siglo I, lo que era el Imperio Romano en el siglo I, lo que vivieron estos escritores y el tiempo en el cual se desarrolló la iglesia del primer siglo, pues no lo atienden mucho. Y eso es algo que, pues, como mínimo es cuestionable, hay que ponerle cuidado. Ahora, el uso del estructuralismo debe ser prudente, no tanto por la metodología, por el hecho de que los estructuralistas piensan que los seres humanos pensamos, valga la redundancia, a partir de estructuras y organizamos todo estructuralmente. Básicamente lo complejo allí es pretender aplicar a los textos de hace 2000 años estructuras de pensamiento de hoy. ¿Me explico? El manejo del tiempo, por ejemplo, en las obras de hoy en día, del siglo XXI, es un manejo en donde fácilmente uno puede encontrar que una obra puede saltar en el tiempo, puede entrar, puede comenzar la obra hablando del final y a mitad de la obra pasar a algún elemento del pasado. No hay un manejo lineal del tiempo. Eh, en el siglo I, el tiempo se medía con relojes de arena, con relojes de sol, y la mirada era completamente lineal. Para hablar de solamente un elemento, la intertextualidad, los evangelios, por ejemplo, que citan al Antiguo Testamento, lo hacen de una manera directa allí. La intertextualidad de hoy en día puede incluir cualquier cantidad de información. Una obra puede hablar, una obra literaria puede hablar de cine, puede hablar de un blog de internet. eh, esa intertextualidad que se da en el siglo XXI es algo que no podemos comparar con la intertextualidad del siglo I. Por tanto, aplicar eso de esa manera, pues hay que tener cuidado. Hay que saber diferenciar muy bien eso. Ahora, dicho esto, perdónenme, con esto terminaríamos esa revisión de
las, de las críticas literarias, perdón, de las críticas como tal, de esos acercamientos al estudio de los evangelios que se han intentado desde la academia, básicamente. La crítica formal, la crítica de las fuentes, la crítica de la redacción y la crítica literaria. No son las únicas, pero digamos que son las más relevantes a mi modo de ver. Ahora vamos a ir a un elemento que tiene que ver con la organización del contenido. ¿Cómo es que los evangelios sinópticos, cómo es que Marcos, Mateo y Lucas organizaron el contenido? ¿Ya? Y allí básicamente eh, vamos a desarrollar esta parte a partir de esta tabla. Hay 5 fases muy bien identificadas en los 3 evangelistas. Puse Marcos, digamos, en la segunda columna, entendiendo que Marcos, a partir de la hipótesis de las 2 fuentes, el consenso general es que fue el que se escribió primero. Entonces hay una primera fase que son unos preliminares, hay una segunda fase que tiene que ver con la preparación del evangelio, para el ministerio, perdón, una tercera fase que tiene que ver con el ministerio que desarrolló el Señor Jesús en Galilea y el norte. Recuerden que él viaja en algún momento a Tiro y a Sidón. Hay una cuarta parte que tiene que ver con el ministerio del norte a Jerusalén, ese viaje que hizo el Señor Jesucristo de, eh, desde la Galilea hasta, hasta Jerusalén. Y una quinta fase que tiene que ver con la pasión y la resurrección, o lo que algunos llaman el ministerio en Jerusalén. En esa primera fase, a ver por acá, sí, Marcos es completamente sucinto. Marcos, básicamente allí, todos los preliminares de Marcos son un versículo. Marcos dice, principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Un versículo es todo lo que hace Marcos como preliminar y entra de lleno ya a la segunda fase que comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Mateo, lo que inicialmente plasma es la genealogía del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan una gran genealogía en donde va hasta Abraham, ¿cierto? Y finaliza esa fase con lo que Mateo ha descrito, el regreso de Egipto. Allí en medio, digamos, está el nacimiento del Señor Jesucristo, está la visión que tiene José, el esposo de María, respecto a, eh, al mismo Señor Jesús, está la visita de los magos de Oriente, la matanza o la masacre que hace Herodes de los niños, y a eso Mateo le dedica 48 versículos, que básicamente es el 5% de todo su escrito. Esta fase obviamente pues va a ser como muy numérica, va a ser muy cuantitativa, pero obviamente tiene su parte interesante e importante en el estudio del Evangelio. Estos preliminares en Lucas son un poco más extensos, él le dedica 132 versículos, el 11.5% de todo su escrito, y él lo inicia con lo que ya hemos visto, con esa dedicatoria a Teófilo, en donde él expone lo que le va a contar a Teófilo. Y finaliza con el Señor Jesús de 12 años en el templo. En medio está el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, la visita que hace María a Elizabeth, ¿cierto? El nacimiento de Juan el Bautista, la profecía de Zacarías, el nacimiento de Jesús, él es el que relata lo del censo, la manera como los ángeles se le presentaron a los pastores. Lucas es un poco más amplio allí en esos preliminares. La segunda etapa podríamos decir que es completamente idéntica en los 3, en el sentido de que inicia de la misma forma con la predicación de Juan el Bautista y termina
con la tentación del Señor Jesús en el desierto. En medio básicamente está el bautismo del Señor Jesús, que los tres relatan casi que de la misma forma, en el mismo orden. La única diferencia es que Lucas, la genealogía de Lucas, no la ubica allá en los preliminares, sino que la pone aquí en medio en medio de esa predicación de Juan el Bautista y la tentación del desierto. ¿Ya? Allí ubica, digamos, Lucas esa genealogía que Mateo ubica en la primera parte y que Marcos no lo hace. Básicamente los tres dedican casi que el mismo porcentaje de sus textos. 2% Marcos, 3% Mateo y 4% Lucas. La tercera fase es la fase del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Esa fase inicia básicamente igual en los tres con el mismo evento, con el inicio de la predicación del Señor Jesús, ¿cierto? Cuando Él se acerca y Él dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el caso de Marcos finaliza con la sanidad de un ciego en Bethsaida, Mateo finaliza eso con la levadura de los fariseos y Lucas con la alimentación de los 5.000. ¿Por qué decimos que finaliza allí si están los tres eventos distintos? Porque la manera como inician la cuarta fase es la misma, con la confesión de Pedro. Pero ahorita lo miremos. Allí entonces, tanto Marcos como Mateo se extienden. Marcos le dedica el 44% de su evangelio, Mateo le dedica el 43%, Lucas solo un 21%, es decir, la mitad de lo que los otros dos le dedican, ¿ya? En medio, pues está, como les digo, todo ese ministerio que el Señor Jesús desarrolla en Galilea, el hecho de que el Señor Jesús recorre Galilea, ¿cierto? Allí está el llamamiento a Leví, como llaman Marcos y Lucas. Mateo sí dice específicamente el llamamiento de Mateo. Está la elección de los 12 discípulos. Está la visita de la madre y de los hermanos de Jesús en un momento que le está predicando. Está cuando el Señor Jesús calma la tempestad. La sanidad que hizo del endemoniado Gadareno, ¿cierto? Marcos, perdón, dice que habla de un endemoniado, lo mismo que Lucas. Mateo habla de dos. Está, bueno, todo lo que se desarrolla allí en el norte, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5.000, está obviamente el Sermón del Monte, allí está todo lo que se desarrolla allí en ese ministerio del norte, ¿ya? La cuarta fase, allí también hay una diferencia en contenido respecto a que Lucas dedica casi el doble de su texto frente a lo que le dedican Marcos y Mateo. Los dos primeros le dedican 17% uno, Mateo el 13%, Lucas dedica el 38%, es decir, casi el doble de lo que los otros dos dedicaron. Esta fase inicia con la confesión de Pedro, ¿cierto? En donde el Señor Jesús les pregunta qué piensan la gente acerca de mí, y después les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué piensan? Y allí es donde Pedro pues lo reconoce como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Termina eh, termina precisamente allí Marcos con la sanidad de Bartimeo en Jericó. Lo interesante es que Mateo también termina, pareciera ser que con el mismo evento, solo que Mateo habla de dos ciegos, habla de la sanidad de ciegos en Jericó. Ese evento que también está en Lucas, pero no es el último, porque Lucas termina con el evento en donde Zaqueo se encuentra con el Señor Jesús y en donde el Señor Jesús le dice, bueno, baja de allá, que es necesario que yo pase por tu casa. Y termina con la parábola de las 10 minas en Lucas. ¿Por qué decimos que termina allí? Pues básicamente porque, comienzan los tres con la entrada del Señor Jesús en Jerusalén para iniciar esa última etapa,
la etapa de la pasión y de la resurrección del Señor. Esta etapa cuarta, pues allí está el evento de la transfiguración del Señor Jesús, eh, en donde también Él les pregunta quién es el mayor, eh, en donde está el evento del joven rico, que está relatado también allí, en donde está la petición de Juan y de Santiago, que solo está en Marcos y en Mateo. Eh, recorrido, digamos, ese viaje que algunos llaman del norte a Jerusalén, como les digo, Lucas lo recoge de una forma mucho más amplia. Y finalmente está la última etapa, ya la etapa, lo que algunos llaman el ministerio en Jerusalén. Los tres inician relatando la entrada del Señor Jesús a Jerusalén y los tres terminan, Marcos y Lucas, con la ascensión del Señor Jesús, mientras que Mateo termina con lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Allí está entonces todo lo que fue, lo que significó básicamente esa semana inicial en donde apresan, en donde crucifican y en donde el Señor Jesús resucita. Y se relatan los eventos, algunos eventos, ¿cierto? Ya el Señor Jesús resucitado en Mateo y en Lucas. Esto digamos que configura una organización del texto, de los textos, del contenido, que es muy similar. Y básicamente también es lo que los diferencia del Evangelio según San Juan. Porque Juan dedica gran parte de su texto, del escrito, a precisamente esta última parte. Juan se concentra mucho allí para no hablar de las diferencias que hay respecto a la forma como presenta el Señor Jesucristo, enseñando de una manera muy directa a través de discursos, ¿cierto? De enseñanzas muy explícitas, diría yo, directas, no tanto a través de parábolas y de alegorías, de metáforas, como lo hace en Marcos, en Mateo y en Lucas. Miremos esto entonces un poquito en términos más gráficos, para ir ya terminando. Gráficamente allí que podemos ver, esas dos primeras etapas es a lo que menos le dedican los evangelistas. Ustedes se dan cuenta, las últimas tres tienen mucho más contenido, mucho más versículos, ¿sí? También vemos que tanto Marcos como Mateo dedican mucho más a la tercera y a la última etapa, hablando porcentualmente en sus escritos. Y es evidente que Lucas dedica muchos más versículos a la etapa entre el viaje del norte a Jerusalén. Esto ya discriminado por cada uno de ellos se ve de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, la distribución de Marcos y de Mateo es muy similar, mientras que es evidente que Lucas, esa tercera, el viaje del norte a Jerusalén, pues en su distribución es mucho más amplio lo que él le dedica. Allí van a quedar las gráficas para que ustedes las revisen, para que miren porcentajes, para que ustedes analicen y puedan también sacar sus propias conclusiones. Como síntesis, ¿qué podemos sacar como ese resumen o esa síntesis? Primera de Tesalonicenses 5 del 20 al 22, en la carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Como les dije en algún momento, es importante tomar las cosas buenas. Hay cosas positivas en estos acercamientos, en estos estudios, en estos análisis numéricos del Evangelio. Yo creo que sí, podemos sacar cosas importantes, cosas que podamos revisar, analizar y que pueden enriquecer nuestra comprensión y nuestra mirada del Evangelio. Habrán otras cosas que muy seguramente tendremos que tomar con mucho cuidado y como lo dice allí también el apóstol Pablo, examinadlo todo,
retener lo bueno, sin menospreciar las profecías, sin menospreciar jamás lo que las escrituras han dicho ya acerca del Mesías, acerca de lo que se esperaba que viniera a ser el Mesías. Acercamientos a los evangelios, ustedes han visto, pueden haber de muchas formas, muchos tipos, con diversas motivaciones, ¿cierto? Y obviamente aplicar esas críticas contemporáneas al Evangelio, pues debemos ser cuidadosos para no incurrir en transgresiones, para no deslizarnos en aquellas cosas que puedan no estar muy fijas, muy establecidas. Decir claramente que la Biblia se explica ella misma, que la Biblia es fuente fidedigna de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Eso para nosotros los cristianos es central. Nosotros nos acercamos a los evangelios atendiendo completa e integralmente la Biblia. También y finalmente tendríamos que decir que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Lo que dice Romanos 3, ¿cierto? A todos nos ha sido dada una medida de fe, ¿cierto? ¿Qué nos corresponde a todos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Pues cultivar esa fe que hemos recibido. Y eso no hay un mejor instrumento, no hay una herramienta más válida que la Biblia. La Biblia, ¿cierto? Es el manantial que da base, que nos da firmeza, que le pone, perdónenme la expresión, piso a nuestra fe, ¿sí? Y pues esa firmeza de la fe del Señor Jesucristo es la que reafirma la Biblia. No dejemos de estudiarla y sobre todo no dejemos de aplicarla. El que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que ha edificado sobre la roca. Así termina el Señor Jesús el Sermón del Monte y así quisiera terminar yo esta lección. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Un abrazo.